seguimos hablando con Horacio Coutaz, secretario de Derechos Humanos de la provincia. ¿Cómo se hace para sacar de la prostitución a una chica que tiene acceso, no sé, al turismo sexual, le pagan en euros y ella, bueno, ha tenido la mala suerte de nacer en un lugar muy pobre y de repente se encuentra con una situación nueva? Sí, ¿Qué se hace? Nosotros tenemos muy claro que el tema de la trata es un delito complejo, que no solo es un delito complejo por el entramado que lleva, sino porque además es de jurisdicción federal, con lo cual deben actuar los juzgados federales y deben actuar, en principio, las fuerzas federales, con lo cual, digamos, es una problemática muy compleja que hoy está claro que está en la tapa de todos los diarios y además es el tema de todos los foros especializados, de los consejos federales de derechos humanos, y un poco de la idea es tratar de ver, bueno, cómo coordinamos esta cuestión. ¿Se sabe qué hacer? Yo creo que tenemos muy claro en qué hay que hacer y que hay que romper las redes de tratas, qué hay que hacer antes, qué hay que hacer en el momento de que hay un allanamiento y qué hay que hacer posteriormente en cuanto a la asistencia judicial y la asistencia psicológica, y que no tenemos muy claro como Estado, por ahí estamos muy limitados en qué hacer con el día después, como vos bien decías, es decir, sacar a una víctima vulnerable de una red de trata, porque de hecho caen en redes de trata porque son vulnerables por las cuestiones que sean. En general tiene que ver con la pobreza y tiene que ver con el acceso con la demanda básicas insatisfechas, pero tiene que ver con víctimas que son muy vulnerables, que esta misma vulnerabilidad después les impide salir libremente de las redes de trata. ¿Qué hace el día después? ¿Y qué hacer con el día después? Es decir, cómo una víctima que es vulnerable, al sacarla de la red de trata no la dejamos más vulnerable todavía. Por ahora no hay una respuesta. En esto nosotros estamos trabajando, y obviamente que cada caso es distinto. Estamos también insistiendo y que esto tiene que haber un plan nacional, que tenga recursos básicamente para esto, porque además en esto de las redes de trata del problema de la trata tenemos los problemas de chicas que son transportadas de otra provincia y que quieren volver a su provincia, con lo cual tampoco es una cuestión que pueda resolver una provincia por sí sola, ni un municipio, ni el acuerdo de dos provincias. Esto creo que es un tema que tiene que ser tomado en forma nacional y coordinada, y el tema de qué hacemos con el día después es una de las preocupaciones más grandes. Porque ahora si hablemos de inseguridad, para mucha gente aparecen como conceptos contrapuestos, el concepto de seguridad y el de derechos humanos. Uno escucha todo el tiempo a mucha gente común, a vecinos desesperados por los casos de inseguridad, decir dónde estaban los derechos humanos, o los derechos humanos están solo pensados para los delincuentes. ¿Cómo se reacciona frente a ese prejuicio? Y si de alguna manera se puede llegar a realizar algún tipo de autocrítica por parte de los organismos de derechos humanos de por qué se llegó a esto. Sí, yo creo que en parte, bueno, hay algunas de estas posiciones que son muy malintencionadas y que son exprofesas, digamos, todo esto de plantear la antinomia entre seguridad y derechos humanos no es casualidad, y además de ser digamos que es una falsedad, parte también de no entender cuál fue el concepto y cuál fue el inicio de los derechos humanos. Pero coincidís en que hay gente común, desesperada, que no tiene malas intenciones, y lo primero que dice es esto. Está claro, y yo entiendo que, digamos, que la persona que fue víctima de un delito, que fue víctima de un delito grave, tiene derecho a decir lo que quiera, y en su dolor hay que respetarlo. Lo que creo que no pueden decir esto somos nosotros, digamos, los operadores, los funcionarios e incluso algunos medios. Nosotros tenemos otras responsabilidades y no podemos, por alguna apetencia partidaria o lo que fuera, salir a decir esto es culpa de los derechos humanos y que entonces lo que hay que hacer es meter más balas, digamos, porque el razonamiento es decir que la única forma de que haya seguridad es que haya menos derechos, y eso es una barbaridad, digamos, y creo que no tiene demasiado sentido seguir discutiéndolo porque me parece que es falso. Pero también aparte parte de esta confusión de, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Y los derechos humanos nacieron como forma de garantía contra el Estado. Entonces es lógico que personas que están más vulnerables, ya sea porque están en un contexto de encierro o porque han sido víctimas de apremios en una comisaría contra el Estado totalitario, agresivo, autoritario. Claramente, digamos, el origen histórico de esto es. Entonces está claro que puede haber una identificación con esto y esto de los derechos humanos de los delincuentes, que aparece siempre,
Pero bueno, creo que parte también un poco de esta confusión, que parte de nuestra tarea... En la justicia se da esa discusión. Cuando uno habla con jueces, con distintas posturas, distintas visiones, están los que dicen, ¿y lo que pasa? ¿Viste? Ahora estamos con los derechos humanos. Y no estamos hablando en ese caso de la persona desesperada porque lo acaban de asaltar o violaron a su hija, sino de gente instruida, formada. Sí. También creo que hay una identificación del movimiento de derechos humanos con algunas temáticas muy particulares, en el caso obviamente con los hechos que pasaron en la última dictadura y también con todas las cuestiones que tengan que ver con violencia policial. Pero creo que bueno, esto también tiene una explicación y tiene que ver con en qué momentos en los que se gestaron y cuáles fueron los momentos en los que se estuvieron y cuáles fueron las luchas que estos movimientos tuvieron. ¿Cuál es tu opinión con respecto al hecho a que, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo esté alineada a un sector político, a una bandera política después de tantos años debe haber sido apartidaria? Sí, yo creo que la institución Madre de Plaza de Mayo es un emblema en nuestro país, es un ejemplo de lucha y de valentía, con lo cual uno trata hasta de por ahí no opinar sobre el movimiento Madres de Plaza de Mayo, pues creo que tiene una valía que además ha ayudado a este movimiento de reconstrucción ética del Estado que tiene que ver con los juicios. Me parece que su papel en la historia argentina es maravilloso en este sentido, y también creo que los organismos en general, las ONGs, deberían no identificarse con el Estado, pero bueno, creo que también es una decisión que toman las organizaciones y que hay que respetarla. Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia de Santa Fe, ¿qué situación están? Y hoy ya tenemos 7 juicios concluidos, que en un contexto nacional de algo de 70 es un porcentaje elevado. Hoy puntualmente han fijado fecha para el juicio, uno de los juicios de Reconquista, que es por amenazas, que si bien no es directamente vinculado a violaciones de derechos humanos, es un juicio que entendemos que es muy importante porque es el primer juicio que llega por una amenaza vinculada a juicios de lesa humanidad, y que creo que también es un poco poner fin a esto de todas estas amenazas y de de estos sectores que quieren de algún modo volver al pasado. Hablando de eso, en los últimos días hemos sido testigos de situaciones en donde se genera un enorme temor sobre casos de corrupción policial. Incluso el ministro de Seguridad habló de corrupción policial. Ayer mismo una diputada de la provincia que había pedido información sobre esto fue asaltada en su casa con un arma de fuego. ¿Hasta dónde llega la corrupción en la policía de la provincia de Santa Fe, de acuerdo a la información que manejan ustedes de derechos humanos? Yo coincido con lo que dijo el ministro, en este sentido, todo tipo de cambio que lleve dentro de las instituciones policiales ha llevado siempre a este tipo de reacciones. Acá estamos hablando de que desde el ministerio se han llevado adelante un montón de pases a disposición, llevado adelante un montón de pases, tomado medidas muy valientes como jerarquizar la división de trata o jerarquizar drogas y lo que era drogas peligrosas y llevarlo a la órbita directa del ministerio, de la orden del ministro. ¿Eso es jerarquizar o eso es lo manejamos desde aquí con la visión civil porque no tenemos mucha confianza en lo que pueden hacer los policías? Yo creo que parte de un programa complejo de lograr gobernabilidad sobre las fuerzas policiales, una gobernabilidad política. Y la institución policial es una institución en que se ha tocado muy poco y no es una pura y exclusivamente un problema provincial de Santa Fe, es un problema nacional, incluso hasta me atrevería a decir latinoamericano. El Ministerio de Seguridad de Nación se creó hace muy poco tiempo y después de hechos muy graves. Pero es tan grave la situación porque realmente llama la atención el grado, no sé si de impunidad, pero el coraje de estos sectores policiales que deciden reaccionar de esta manera ante las decisiones que se toman desde el poder político, porque es muy evidente, porque hay amenazar con un arma de fuego a una diputada pocos días después de que ella pidiera información. Se incendiaron 13 autos, me acuerdo, en un depósito policial cuando asumían las nuevas autoridades de la policía, y quedó comprobado que se trató de un hecho que no fue casual. Sí, yo creo que también estos cambios provocan muchísimas de estas reacciones porque hubo muchísimos años en que la policía se autogobernó, y esto es una realidad, y esto, insisto, no es una realidad pura y exclusivamente provincial. Y hoy está muy en el tapete, hay una decisión muy clara del gobierno provincial de avanzar en seguridad y de avanzar en estas líneas de la policía comprometida con los derechos y que
y que haga las cosas bien, digamos. Eso, paradójicamente, los esfuerzos que realiza el gobierno por limpiar la policía pueden llegar a generar una imagen de debilidad por parte del gobierno, porque la gente dice, mira lo que hace la policía, lo que se atreve a hacerle la policía al gobierno. Se ve que el gobierno es más débil de lo que uno supone. Sí, es una paradoja, pero se da. Es una paradoja, y también si uno estudia un poco cuál fue la historia de las reformas policiales en el país, ha pasado esto, hemos tenido, y en la misma provincia, si nosotros vemos por ahí las reformas que se intentaron en el primer gobierno de Obey, fueron rápidamente marcha atrás en el gobierno de Reutemann, y esto se puede ver, y se puede ver acá y se puede ver en la provincia de Buenos Aires. Esto, lo que está claro es que lo que hay que hacer es una política muy integral de seguridad, y esta política de seguridad no puede ir lejos de los derechos, sino que justamente tiene que estar de la mano, y que además tiene que prolongarse en el tiempo. De todos modos, por lo que decís, las peores sospechas o las sospechas de una verdadera red de corrupción dentro de la policía están fundadas. Hay elementos suficientes como para decir, no es una sensación, no es una suposición. No, pero tampoco creo que sea una cuestión nueva, digamos. Creo que es una cosa que todos de alguna forma sabíamos y sabemos, y de la que siempre se habla, digamos. Siempre que aparecen estos hechos, terminamos hablando de algún tipo de complicidad, o digamos, me parece que no es una cuestión novedosa. Lo que sí me parece que es novedoso es cuáles son las medidas que se están tomando desde el Ministerio de Seguridad y del Gobierno de la provincia para afrontar este tema. Horacio, muchísimas gracias. No, por favor. Ha sido muy amable. Horacio Coutá, secretario de Derechos Humanos de la provincia. Bueno, son muchos los temas de los cuales uno puede hablar a partir de los derechos humanos, la desaparición de los chicos, la situación de la justicia, la situación de los sectores más vulnerables, y también la situación vinculada con la inseguridad, que en las últimas semanas nos viene preocupando y mucho en la provincia de Santa Fe. Nos reencontramos el jueves de la semana que viene aquí en Palabra.